Revelado. La increíble transformación de una madre millonaria en empleada y el sorprendente cara. María se encontraba de pie frente a la puerta de su infancia, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. El eco de la risa de sus hijos resonaba en su mente, pero el dolor de la quiebra de su empresa la aplastaba como una losa. Había dedicado su vida a construir un imperio que se había desmoronado en un instante. Ahora, a los 38 años, tenía que enfrentarse a la realidad de regresar al hogar que había dejado atrás por su ambición. La idea de ser recibida como una fracasada en el pequeño pueblo, donde todos la conocían como la mujer de negocios exitosa, la hacía sentir como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su madre, doña Elena, la esperaba en la cocina con su cálido abrazo y una sonrisa, pero María solo podía ver las marcas del tiempo en su rostro. La mezcla de amor y resentimiento la envolvía. ¿Por qué tenía que estar aquí cuando había logrado tanto? Esa pregunta punzaba en su mente, y cada rayo de sol que iluminaba la cocina se sentía como una burla. El orgullo herido la mantenía despierta por las noches, preguntándose si sus hijos entenderían la caída que había sufrido, o si simplemente la verían como la mujer que fracasó. Los recuerdos en cada esquina de la casa la ahogaban. La risa de su padre, los sueños compartidos con su madre, las esperanzas de un futuro brillante. Ahora cada fotografía colgada en la pared parecía recordarle de lo lejos que había llegado para caer tan bajo. Se encontraba atrapada entre la nostalgia y la desesperación. Con un suspiro entrecortado, decidió que debía hacer algo. Fueron los murmullos de los jóvenes en el barrio los que la llevaron a una idea que podría darle un propósito. Enseñar. La sola idea la llenó de un cosquilleo que no había sentido en años. Recordó las enseñanzas de doña Elena. La educación es poder. Con esos pensamientos reverberando en su cabeza, se dirigió a un antiguo salón que había sido un lugar de encuentro, pero que ahora estaba vacío y con polvo. Un grupo de jóvenes la observaba con curiosidad, y en ese momento su pulso aceleró. Sentía cómo su alma anhelaba conectarse, como si hubiese encontrado un refugio dentro de su confusión. Sin embargo, la tensión interna se intensificaba. La primera clase fue un reto, no tanto por la inseguridad de los estudiantes, sino por su lucha interna. Cada palabra que decía era un eco de sus inseguridades, cuestionándose si realmente estaba lista para este nuevo camino. Sus manos temblaban ligeramente mientras escribía en la pizarra, y la pregunta que siempre había temido resurgía en su mente. ¿Definiré mi futuro en esta aula o caeré nuevamente en la trampa del éxito vacío? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras más se adentraba en las lecciones, más se daba cuenta de que estaba amarrada a un dilema moral. Una oferta tentadora de un antiguo socio la llamaba desde el mundillo corporativo, prometiendo recuperar el control de su vida anterior, un éxito que pensaba perdido. Ese futuro resplandecía en su mente como una zanahoria en un palo, pero el brillo se oscurecía al pensar en las sonrisas de sus hijos y en las lecciones que quería enseñarles. La angustia se apoderó de ella cuando un día, tras ver cómo sus hijos luchaban para adaptarse, comprendió que el verdadero legado que quería dejarles no era el de la madre exitosa, sino el de una madre que luchó por sus principios. ¿Podría encontrar el coraje para seguir este nuevo camino, dejando atrás el brillo engañoso de su antiguo mundo? Esa reflexión se convirtió en un grillete que la mantenía despierta cada noche, cuestionando el verdadero significado del éxito, mientras una sombra de incertidumbre se cernía sobre su vida. La presión crecía y la decisión que debía tomar se tornaba más urgente. ¿Elegiría la seguridad de su pasado o se aventuraría hacia un futuro desconocido que podría sanarle las heridas y redefinir su vida? La segunda clase llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa. María se plantó frente a su grupo de jóvenes y por un instante se sintió como si flotara entre dos mundos. La vida corporativa que había dejado atrás era una sombra que se interponía entre su deseo de enseñar y su miedo al fracaso. Esa mañana, la sala resonaba con murmullos de impaciencia, y ella se preguntaba si realmente tenía algo de valor que ofrecer. Tomó un respiro profundo y decidió abordar el tema de la resiliencia. Al compartir su propia historia, las palabras fluyeron más fácilmente. Relató los momentos de triunfo en su carrera, pero también los fracasos que había enfrentado. A medida que hablaba, una chispa de conexión comenzó a surgir entre ella y sus alumnos. Se dio cuenta de que sus experiencias, aun las más dolorosas, podían servir como lecciones valiosas.
Cada risa y cada mirada atenta la impulsaban hacia adelante, como un faro guiando un barco perdido. Sin embargo, la incertidumbre seguía presionando en su mente. La oferta de su antiguo socio seguía siendo un eco persistente. Sería fácil aceptar y volver a la vida que conocía, pero ¿a costa de lo que realmente quería? Sus hijos necesitaban una madre que les enseñara a luchar, a levantarse después de la caída. Podía imaginar la decepción en sus ojos si decidía renunciar a esta nueva senda. Una tarde, después de una clase especialmente conmovedora donde sus alumnos compartieron sus propias luchas y aspiraciones, María sintió cómo se encendía una pequeña llama en su interior. Pese a sus temores, había algo más poderoso emergiendo de su experiencia, un sentimiento renovado de propósito. Aquí, en este aula, estaba construyendo un legado más importante que el dinero. Estaba dando forma a las próximas generaciones, instándolos a perseguir sus sueños. La idea la energizaba. Consciente de que debía tomar una decisión antes de que el peso de la indecisión la aplastara, María comenzó a hacer un plan. No se trataría solo de enseñar. Quería crear un programa que apoyara a los jóvenes en sus emprendimientos. Recopiló sus ideas y comenzó a esbozar un plan de acción. Pero en su mente también pululaban las imágenes brillantes de lo que había sido su vida anterior. Las reuniones, los grandes contratos, la adrenalina del éxito. Cuando finalmente se sentó a hablar con sus hijos sobre sus planes, notó una mezcla de curiosidad y escepticismo en sus rostros. ¿Por qué sería un buen cambio, mamá?, preguntó su hija menor, rompiendo el silencio. Era una pregunta difícil de responder. Con cada palabra se dio cuenta de que no solo intentaba convencer a ellos, sino que necesitaba convencer a su propio corazón. Esa noche, después de haber hablado con ellos, camina por la casa en silencio, meditando. Había algo dentro de ella que hirvía, una batalla entre la atracción de una vida conocida y la incertidumbre de lo nuevo. Fue entonces cuando se encontró frente al espejo del pasillo. Mirarse a sí misma era un acto revelador. Lo que veía era una mujer que había luchado y caído, pero también una madre que iba a levantarse por sus hijos. ¿Y si su verdadero valor no estaba en lo que había logrado, sino en los desafíos superados y en las lecciones compartidas? La decisión final aún flotaba en el aire, como una nube de tormenta a punto de estallar. Ella sabía que debía actuar, enfrentar el dilema que se extendía ante ella. La pregunta que la acechaba era: ¿podría arriesgarse a seguir este camino incierto? Un camino que prometía no solo la redención de su vida, sino también la construcción de un futuro que honoraba su verdadero ser. Y mientras reflexionaba en el espejo, su mente se desvió hacia el antiguo socio que la había llamado recientemente con una oferta. ¿Cómo enfrentaría ese regreso al mundo que conocía? Lo que antes sonaba tentador ahora se presentaba como una puerta cerrada. ¿Tomaría el riesgo de cambiar su vida por completo? ¿O caería de nuevo en la trampa del éxito fácil? La batalla en su mente apenas comenzaba, y el tiempo se deslizaba rápidamente. A la mañana siguiente, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas empujó a María a levantarse con un renovado sentido de urgencia. La decisión que había evadido comenzaba a mostrar sus contornos, y aunque sentía el pulso del miedo en sus venas, la inquietud de lo desconocido la instaba a actuar. Mientras preparaba el desayuno, su mente estaba ocupada en tejer estrategias. Para darle forma a su visión, primero tenía que afianzar su propio entendimiento de lo que quería lograr. Sabía que sus alumnos necesitaban más que un profesor. Requerían a alguien que validara sus aspiraciones y los guiara a transformar su potencial en acción concreta. Era el momento de crear ese programa, pero para eso necesitaba definir claramente su enfoque. Después de dejar a los niños en la escuela, se dedicó a investigar. Se sentó frente a su laptop, sintiendo el escozor del tiempo corriendo. Buscó ejemplos de programas que fomentaran el emprendimiento entre jóvenes. Cada clic abría nuevas puertas, pero también duplicaba la presión sobre sus hombros. Sentía que se movía en un terreno en el que había despachado un poco de ímpetu renovado, pero había dudas esperando en cada esquina, susurrando: «No serás capaz». La voz interna que años atrás la había impulsado a triunfar en el mundo corporativo ahora contrastaba con el eco de su inseguridad. ¿Podría realmente dar a otros las herramientas que ella había luchado tan duro por adquirir? Intentó silenciar esas dudas esbozando un esbozo de su programa. Añadió conceptos que antes consideraba inalcanzables: mentorías, talleres prácticos y sesiones de motivación. Mientras escribía, notó cómo su confianza comenzaba a germinar. Cada palabra se sentía como un ladrillo más en la fundación de su nuevo proyecto. Pero la conexión con sus alumnos necesitaba ser más que solo teoría. Ella se vio a sí misma en ellos cuando la inseguridad golpeó. Pensó en su propia juventud, en las carencias y miedos que la habían acompañado. Las historias de sus alumnos resonaban con sus propias experiencias y comprendió que no solo debía enseñarles sobre resiliencia, sino modelarla.
Su vulnerabilidad podría ser un bálsamo, un hilo que los uniera en esta travesía. Al llegar a su primera clase de la semana, María entró con una energía renovada. Se sintió decidida a utilizar esa primera sesión para lanzar una lluvia de ideas, un espacio seguro donde cada voz contara. Se sentó en círculo con ellos, superando la formalidad del aula. Quería que compartieran sus sueños y las barreras que enfrentaban. A medida que se abrían, se dio cuenta de que no solo escuchaba sus aspiraciones, sino que estaba siendo testigo de la fuerza colectiva de sus miedos. La dinámica fue diferente, más íntima. Las inseguridades emergieron al mismo tiempo que los sueños. María se sentía viva al observar cómo cada uno de ellos navegaba por la maraña de sus ansiedades. Fue entonces cuando comprendió que su papel no se limitaría a ser una guía. Debería convertirse en una aliada en su camino, alguien con quien pudieran contar. Al salir de clase, sintió que una parte de la indecisión se había disuelto. Sin embargo, el latido de la oferta de su antiguo socio aún reverberaba en su mente, un recordatorio constante de lo que había dejado atrás y lo que seguía en pie. Las noches siguientes se convirtieron en un tira y afloja entre el deseo de construir algo nuevo y la atracción de lo familiar. El espejo no era su único testigo. Así, la obsesión por dar un paso adelante luchaba con la posibilidad de confort. ¿Arriesgaría lo que estaba empezando a pudrirse para volver a lo que ya sabía? ¿O se aferraría a esta nueva oportunidad de forma decisiva? Mirarse en el espejo ahora generaba tanto vulnerabilidad como coraje. Necesitaba afirmar su decisión. Pero, ¿cómo se decidiría por un camino sin saber si sería el correcto? Con cada decisión que aún flaqueaba, una voz creciente le decía que el momento de la verdad se acercaba a pasos agigantados. Entonces, la llamada de su antiguo socio rebotó en su memoria. Tenía que decidir de una vez por todas. ¿Sería capaz de rechazar el pasado y lanzarse a lo desconocido? La presión aumentaba, y el tiempo exacto para actuar estaba por llegar insistentemente. María se encontraba inmersa en sus pensamientos, un torbellino de posibilidades y dudas que parecían formar un vórtice dentro de su mente. Esa noche decidió no mirar atrás. Al encender la laptop, una vez más, la pantalla iluminó su rostro y, con un suspiro profundo, comenzó a plasmar sus ideas con más claridad. La idea del programa de emprendimiento buscaba no solo empoderar a sus alumnos, sino también redefinir su propia narrativa. Después de varias horas de investigación, su enfoque se volvió más específico. Comenzó a acotar los temas que serían cruciales: el manejo del miedo al fracaso, la importancia de la resiliencia y cómo aprender a ver las oportunidades en los obstáculos. Cada pequeño hito que alcanzaba le daba un impulso nuevo. Era como si, al escribir, la inseguridad que la había mantenido paralizada se evaporara lentamente, reemplazada por una determinación renovada. Al siguiente día, María se despertó más temprano de lo habitual. Decidió que esa jornada sería diferente. Llevó consigo una pizarra al aula, un símbolo de la transformación, y lo que estaba a punto de implementar. Estaba decidida a hacer no simplemente un ejercicio, sino una declaración de intenciones. En clase, se presentó sin adornos, invitando a sus estudiantes a ser parte activa de la creación de su programa. El frío pudo ser suficiente para intimidar a algunos, pero su propia vulnerabilidad abrió las puertas a un diálogo genuino. «Hoy no voy a ser solo su profesora», dijo, sintiendo que cada palabra la acercaba más a su objetivo. «Quiero que se conviertan en co-creadores de este proyecto». Los rostros se iluminaron mientras compartían sus pensamientos. Las inseguridades que antes parecían inquebrantables empezaron a diluirse. María recordó su propia historia, las veces que la inseguridad casi la había silenciado, y se sintió más fuerte al compartirlas. Mencionó cómo había enfrentado decisiones difíciles en el pasado, narrando su transición desde el mundo corporativo a la enseñanza, y cómo había luchado por definir su lugar en el nuevo entorno. Eso rompió el hielo, y una atmósfera de confianza envolvió la sala. Las ideas comenzaron a fluir. Al principio, tímidas, pero pronto su creatividad se desató. Con cada contribución de sus alumnos, María se dio cuenta de que había captado el espíritu del emprendimiento que tanto anhelaba infundir en ellos. Ideas disparatadas sobre negocios que podrían surgir, proyectos que podían ejecutar y talleres que podían crear se acumularon en la pizarra. Y sin embargo, también se manifestaron las inseguridades, creando un hermoso contraste entre la esperanza y el miedo. Al final de la clase, el murmullo de entusiasmo era palpable. Sin embargo, en el fondo de su mente, la imagen de su antiguo socio seguía rondando. La decisión seguía latente, un dilema entre aferrarse a su pasado o confiar en el camino que empezaba a fraguar frente a ella. Al llegar a casa, María se sentó en su estudio, el espacio que había dedicado a sus sueños. Una hoja en blanco parecía insistir en que escribiera su historia, pero no sabía por dónde comenzar. Entonces, un mensaje de texto interrumpió el silencio.
justo cuando los pensamientos de su pasado amenazaban con invadirla nuevamente. Era de su antiguo socio, recordándole el evento financiero en el que debían participar juntos la próxima semana, una cita que podría tener un impacto significativo en su futuro laboral. María miró la pantalla, atrapada entre dos mundos. En su corazón, luchaba con lo que significaba ser una mujer de múltiples facetas, madre, educadora y creadora. ¿Debería enfrentar a su pasado una vez más o dejar que el futuro se definiera a través de su nueva identidad? Mezclando el día lleno de esperanza con el nuevo reto que se le presentaba, mientras la incertidumbre se cierne como una sombra, María sabía que debía pronto tomar una decisión. Se sentía la presión del tiempo, pulsando insistentemente en su pecho, una llamada a la acción que no podía ignorar. ¿Qué camino elegiría y qué consecuencias tendría esa elección? Era el momento de actuar. María no pudo evitar sentir un arrebato de pánico al leer el mensaje de su antiguo socio. Resplandecía en su mente la imagen de un pasado financiero lleno de promesas y éxitos que, al mismo tiempo, se sentían como una trampa. Sin embargo, la adrenalina que seguía a su inquietud la impulsó hacia la reflexión. Ahora que había empezado a escribir la nueva historia de su vida, sería un paso en falso regresar al mundo corporativo que una vez la definió. Tomó aire y discutió con sí misma la opción de asistir al evento. Analizó su compromiso con sus alumnos y el significado de ser co-creadora de un programa que, aunque rudimentario, la empoderaba de maneras que nunca había imaginado. Reflexionó sobre cada mirada entusiasmada de sus estudiantes y cómo sus propias inseguridades estaban comenzando a desvanecerse. Allí, en el aula, había encontrado una conexión que iba más allá de un rol docente. Era un llamado a ser líder y mentora. Mientras sostenía el celular, las palabras de su socio resonaban en su mente. Tú siempre has sido clave en el éxito de la compañía. Esa afirmación podía ser cierta, pero no ahora. Esta nueva faceta exigía que se arriesgara, que contemplara la posibilidad de ser vista no solo como una figura secundaria, sino como alguien capaz de crear su propio camino. Se volvió hacia la pizarra en su estudio, que aún guardaba las ideas esbozadas con entusiasmo del día anterior. La lista de nombres de sus estudiantes y sus sueños comenzaba a parecerse a un mapa de trayectorias. Cada uno de ellos lo había dado todo en esas primeras conversaciones, y eso le daba un sentido renovado de propósito. Esto era lo que quería, no solo para sí misma, sino para aquellos que confiaban en su guía. Esa noche, bajo la luz cálida de su lámpara de escritorio, se comprometió a redoblar sus esfuerzos. La idea de una jornada de taller sobre resiliencia estaba en la punta de su lengua. Planeó ejercicios que involucraran desafíos reales, donde cada alumno podría enfrentarse a sus miedos en un ambiente seguro, y en donde ella también podría exponer sus vulnerabilidades. Sin embargo, la duda seguía asomándose en los rincones de su mente. ¿Y si fracasaba? La pregunta resultaba paralizante, pero un nuevo resquicio de confianza comenzó a surgir, como un destello que iluminaba su camino hacia adelante. El miedo, se decía, debía ser un motor, no una barrera. Su voz interior se alzó en un grito de batalla. Lo que importa es cómo afrontamos la adversidad. Aquel evento financiero que el mundo corporativo había tratado de programar en su vida ya no podía dirigir su narrativa. Ella decidía su propio rumbo. Con cada idea que surgía al planificar el taller, María se transformaba en algo más que una profesora. Se convertía en una innovadora, una madre inspiradora y, sobre todo, una mujer dueña de su destino. Fraguando nuevas estrategias al calor de su experiencia, decidía poner en práctica su propuesta, creando una plataforma donde enseñar a los estudiantes y a ella misma a abrazar la incertidumbre. Pero mientras su energía crecía, también lo hacía el eco de su antiguo socio, invitándola a un fin de semana de reencuentro. Sería la oportunidad perfecta para reavivar su antigua conexión. Pero dentro de ella empezaba a gestarse otro tipo de conexión, la que construía con quienes la rodeaban en el presente. La decisión se aproximaba nuevamente, y con ella un dilema más profundo. Una vez más, la presión del tiempo la empujaba. Debía permanecer firme en su camino nuevo o sucumbir a las luces brillantes de su pasado que la habían guiado, pero a menudo la habían decepcionado. ¿Podría realmente encontrar lo que buscaba en un lugar que había decidido dejar atrás? El destino de su programa estaba ahora entrelazado con su decisión. Al cerrar la laptop, se sentía más fuerte y aterrada a partes iguales. El momento decisivo se acercaba, y María sabía que lo único que podría rescatarla de la duda era la valentía para abrazar su verdadera esencia. Con el corazón acelerado, tomó la determinación de definir su futuro y construir un nuevo legado, aunque las sombras del pasado amenazaran con desdibujar el camino. El día del evento se aproximaba, y con él, la realidad inminente de la elección que podría cambiarlo todo. ¿Conseguirá liberarse del peso de su pasado o sucumbirá a la tentación de lo familiar? Una elección que podría sostener el hilo de su nueva identidad
o desatar un caos del que podría no recuperarse. Al final del día, el momento de la verdad estaba a punto de llegar. María se despertó esa mañana con un torbellino de emociones. La luz del sol que se filtraba por la ventana parecía abrazarla, pero en su pecho seguía presente una mezcla de determinación y ansiedad. Al contemplar la hoja en blanco de su calendario, recordó que era el día de su primer taller sobre resiliencia. La idea, que una vez le había parecido un sueño lejano, estaba a punto de cobrar vida. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos giraban, cada giro, un recordatorio de lo que estaba en juego. Se hablaba a sí misma en un intento por calmar la ansiedad. Esto no es solo un taller, es una oportunidad para ser la guía que nunca tuve. Su misión se ratificaba con cada palabra que pronunciaba en voz alta, buscando arrojar luz sobre la sombra que la seguía desde su pasado corporativo. Al llegar al aula, la energía era palpable. Los estudiantes, con miradas llenas de expectativa, lo representaban todo: sus futuros, sus esperanzas, su deseo de cambiar. María respiró hondo, consciente de que ahora no solo era la profesora, sino alguien que podía moldearles el camino. La adrenalina corrió por sus venas mientras tomaba la delantera, sintiendo que la sala se convertía en su espacio, un terreno donde se sembrarían semillas de confianza y crecimiento. Durante el taller, propuso ejercicios inspiradores que retaron tanto a los estudiantes como a ella misma. La primera actividad invitaba a cada uno a compartir sus miedos en un ambiente seguro, y mientras cada voz se alzaba, el aire se cargaba de una vulnerabilidad palpable. María notó que, al abrirse, encontraba no solo una voz de liderazgo en su interior, sino una comunidad emergente de apoyo y comprensión. Esto era el renacer de su propósito. Un chico, su nombre era Daniel, se detuvo a explicar cómo su miedo al fracaso lo había mantenido alejado de sus sueños. Esta revelación resonó profundamente en María, pues su propia experiencia con el miedo había sido un obstáculo significativo. Sin pensarlo, se sintió impulsada a compartir una parte de su historia, enfrentando sus propios fantasmas en un acto de autenticidad. Supo que el camino hacia el crecimiento no se trataba solo de dar, sino de abrirse y conectar en lo más profundo. Con cada ejercicio las tensiones se disolvían, las risas y las lágrimas se entrelazaban, creando un ambiente lleno de vida y esperanza. María se dio cuenta de que había estado buscando la validación externa y, sin embargo, en esa sala encontró una conexión genuina con cada uno de ellos. La enseñanza, como ella lo había descubierto, era un ciclo de dar y recibir. Sin embargo, en medio de ese renacer, la invitación de su antiguo socio continuaba resonando en su mente. Esa noche, antes de dormir, miró su teléfono y notó que el mensaje seguía sin respuesta. ¿Qué pasaría si decidir no contestar era también un acto de valentía?, se preguntó. No se trataba de ignorar el pasado, sino de elegir si todavía lo dejaba definir su presente. El día siguiente, mientras los estudiantes compartían sus reflexiones sobre el taller, María sintió un destello de claridad. El dolor de su pasado no debería ser su brújula, sino una lección que la orientara hacia el futuro. Este encuentro no solo había transformado a sus alumnos, había reconfigurado su esencia. Con pasos firmes, estuvo lista para responder la invitación, consciente de que no iba a esa reunión como la mujer que alguna vez fue, sino como la líder que había evolucionado en el proceso. No se trataba ya de regresar, sino de llevar consigo una nueva identidad forjada en el calor de las enseñanzas del día anterior. Mientras se preparaba mentalmente para lo que les esperaba, un pensamiento inquietante hizo eco en su mente. ¿Qué pasaría si este encuentro revelaba más que solo recuerdos? ¿Y si era una oportunidad para enfrentar aquello que había temido a lo largo de los años? El remolino de emociones que sentía le daba un empuje que era tanto liberador como aterrador. Al mirar hacia el futuro, María entendía que el camino se estaba desdibujando, pero la valentía ahora guiaba cada paso. Se aproximaba un reencuentro que podría cambiar la dirección de su vida otra vez. Mientras su mente seguía susurrándole a cada instante en el que vacilaba, ella se aferraba a la nueva realidad que había comenzado a construir. El momento en el que María debía decidir se perfilaba en el horizonte, y era un dilema que podría marcar su destino. ¿Iba a abrazar su nuevo destino o retroceder a un lugar que llevaba años aspirando a dejar atrás? En sus manos tenía la oportunidad de confrontar no solo su pasado, sino su futuro. Cada segundo transcurría, y el miedo y la excitación luchaban ferozmente dentro de ella. El camino al encuentro estaba cargado de posibilidades, dejando un eco claro en su mente. Este podría ser el momento que defina verdaderamente quién soy. El sonido del teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era el mensaje de su antiguo socio, un eco de su vida pasada que parecía atrapar su atención. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Le había dado un sinfín de vueltas a esta posibilidad, pero ahora la presión del momento se tornaba implacable. No solo era una invitación, era un desafío a su identidad.
Mientras miraba la pantalla, sus palabras resonaban en su mente como un mantra inquietante. Vuelve y haz que esto funcione de nuevo. Históricamente, ese deseo de volver al confort de lo conocido la había llevado a detenerse en su camino hacia el cambio. Pero, ¿qué significaba realmente regresar? María comprendía que el proceso de transformación que había experimentado en sus talleres no solo era teórico, era visceral, intrínseco a su nueva identidad. Decidió dar un paseo para canalizar la multiplicidad de emociones que chocaban en su interior. El aire fresco la envolvía, y cada paso en el parque parecía resonar con su visualización de optar por lo desconocido. Pensaba en sus estudiantes, en sus propios momentos de vulnerabilidad del día anterior. Había un poder en la conexión que había logrado, algo que superaba cualquier desafío corporativo. La enseñanza se había convertido en su punto de anclaje, y no podía permitirse olvidarlo. A medida que su mente clara abrazaba los recuerdos recientes, tuvo una revelación inquietante. Se dio cuenta de que había estado utilizando el miedo como una herramienta de autosabotaje. ¿Acaso el temor al fracaso la había mantenido estancada? Ese sentimiento, a lo largo de su carrera en su vida anterior, siempre había sido una sombra. Pero ahora, en este nuevo capítulo, el miedo se transformaba. Se convertía en una oportunidad de crecimiento, en un compañero de viaje, en lugar de un obstáculo. Las palabras de uno de sus estudiantes, Daniel, regresaron a su mente. El miedo me paraliza. María empezó a entender que este encuentro no solo era con su antiguo socio, sino también con sus propios temores. ¿Era posible que el reencuentro ofreciera en realidad una oportunidad para desafiar sus inseguridades? Al regresar a casa, con el pulso aún acelerado, se sentó frente a su computadora. Con cada latido de su corazón, tomaba decisiones. El primer paso fue claro: escribir una respuesta. Sintió que en ese acto, la dirección de su vida comenzaba a transformarse. Otra vez. No solo era una carta de aceptación, era una declaración de su nueva forma de ver el mundo. Se decidió a explicar que, aunque había sido parte de su vida anterior, ya no era la mujer que había sido. Mientras redactaba su respuesta, capturaba cada palabra con la certeza de un nuevo propósito. Tenía el poder de definir su participación, de establecer límites claros y de no permitir que su pasado reconfigurara su presente. La conexión que había cultivado en sus talleres la impulsaba a ser auténtica. Inscribió cada línea con un propósito claro. El éxito ya no sería su único altruismo, sino el crecimiento continuo. Al finalizar, sentía una mezcla de liberación y adrenalina. Con solo pulsar el botón de enviar, cerraría un ciclo y abriría otro. Pero, al mismo tiempo, comprendía que esta decisión apenas era el principio. La confrontación significaba un paso hacia adelante, pero también implicaba un desenlace que atravesará otro umbral de desafíos. ¿Y si su antiguo socio no aceptaba el cambio que ella había decidido? ¿Estaba preparada para esa respuesta? Con el pulso aún acelerado, dio un vistazo a su calendario, donde había marcado con un círculo rojo la fecha del reencuentro. Un nuevo dilema se instaló en su mente: la posibilidad de ser desafiada no solo por su pasado, sino por personas que habían buscado su disolución. La incertidumbre la invadió, pero en su corazón la llama del crecimiento y la transformación ardía con más intensidad. ¿Qué pasará si el pasado no queda atrás, sino que se convierte en otra lección en la vida que estoy construyendo?, se preguntó mientras se retiraba a meditar sobre esta nueva etapa. El horizonte de su vida personal y profesional se expandía ante ella. Esta vez sentía claros vislumbres de un destino que no se definiría por temores, sino por retos que ella abrazara con valentía. En la próxima reunión, el momento podría ser crucial. Quizás, finalmente, tendría que permanecer firme en sus nuevas convicciones, en quien había llegado a ser. La sensación de un nuevo capítulo se adueñaba de ella si, aunque la incertidumbre acechaba, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Su mente estaba preparada, pero su corazón albergaba la pregunta que cobraría vida en la próxima confrontación. ¿Sería capaz de sostenerse firme en su transformación frente a la opinión de los demás? María se levantó temprano la mañana del encuentro. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, reflejando un nuevo día que comenzaba. Sin embargo, su mente estaba en una batalla silenciosa. El eco de la carta que había enviado aún retumbaba en su interior, una especie de mantra reafirmante: no volveré. He cambiado. Pero a medida que el momento se acercaba, los temores comenzaban a afilarse, como cuchillos esperando su oportunidad. Mientras se preparaba, se dio cuenta de que todo lo que había aprendido en sus talleres no solo se aplicaba en el aula, sino que ahora demandaba ser ejecutado en su vida personal. La teoría del crecimiento, la resiliencia, la búsqueda de la autenticidad eran conceptos que requerían acción en este nuevo escenario. Estaba en un punto de inflexión que definía si sus avances se materializarían o si, por el contrario, sucumbiría a la presión del pasado.
La vestimenta que eligió era deliberadamente sencilla y profesional, un reflejo de su nueva identidad. Mientras se miraba al espejo, una chispa de determinación iluminó sus ojos. Ya no era la mujer que había llegado al taller con dudas y vacilaciones. Era una mujer que ahora entendía que el verdadero desafío era tener la suficiente valentía para permanecer firme. Al llegar a la café donde se reunirían, la aroma de café recién hecho la envolvió, despertando no solo sus sentidos, sino también un torrente de recuerdos de su antigua vida. Se sentó en una mesa que le ofrecía buena visibilidad, decidida a no dejar que el pasado la absorbiera. Esta vez el control era suyo. Observó a su alrededor intentando evadir el nerviosismo que comenzaba a embargarla. Sus ojos se detuvieron en un grupo de jóvenes que conversaban animadamente. Fue entonces cuando recordó una de las palabras más poderosas que había compartido en sus talleres. La autenticidad duele, pero es la raíz del crecimiento. Su antiguo socio llegó puntualmente, con esa misma presencia que había caracterizado su forma de actuar en el pasado. Él era la encarnación de todo lo que había decidido dejar atrás. Su saludo fue cordial, y aunque sus palabras sonaban amables, María podía sentir la carga de expectativa detrás de ellos. Comenzaron a hablar de números, de aspiraciones y de un futuro que parecía más imaginario que real. Era evidente que él esperaba que reivindicara su antiguo papel, que se deslizara de nuevo en esa piel vieja que ya no le quedaba. Pero algo había cambiado en María. Su respuesta, medida y firme, buscaba desmarcarse de los viejos patrones. «No estoy aquí para repetir lo que una vez hicimos», dijo, sintiendo cada palabra resonar en su pecho. «He aprendido a valorar el crecimiento personal y profesional de una manera que nunca antes lo había hecho. No se trata solo de resultados, se trata de la ética y del propósito detrás de ellos». La mirada de sorpresa en su socio fue palpable. Los primeros indicios de su antigua actitud defensiva comenzaron a desvanecerse, dando paso a un entendimiento incómodo. Sin embargo, su antigua vida era una sombra que se cernía aún sobre la conversación. Mientras abordaban temas más complejos, el nivel de tensión aumentaba. Cada réplica de su socio le recordaba lo atractivo que podía resultar ese mundo de lujo y éxito disfrazado de valores. En un momento de vulnerabilidad, la pregunta que había temido surgió casi sin querer. ¿Realmente crees que dejar todo atrás fue lo correcto? Esa duda, directa y provocadora, cortó el aire como un cuchillo afilado. María sintió una oleada de dudas arrastrarla, pero en el fondo había una voz que le decía que todo lo que había trabajado en sí misma no podía quedar en el aire. Se dio cuenta de que este era su momento para afirmar su viaje, no solo ante él, sino ante ella misma. Con una respiración honda, le respondió: «Sí, estoy convencida de que este camino, por difícil que sea, es el único que me permitirá vivir en coherencia con mis valores». Los minutos que siguieron fueron crucibles de desafío, y aunque las palabras de su socio intentaron desestabilizar su resolución, María se sintió cada vez más fuerte. Comenzaba a ver el encuentro no solo como un reto, sino como una oportunidad de solidificar su evolución. Al despedirse, la mirada de no comprensión de su socio quedó grabada en su mente. Era la prueba palpable de la distancia que había crecido entre ellos. Sin embargo, en su interior, el eco de gratitud se amplificó. Había enfrentado no solo a un antiguo colega, sino que había permitido que sus valores resonaran claramente en el ambiente opresivo del pasado. Mientras abandonaba el café, el aire fresco la recibió como una renovación. Sabía que esto era solo el principio y que la lucha por mantener su nuevo yo sería continua, pero hay un nuevo camino por recorrer y nuevas decisiones que afrontar. La interrogante que ahora se grababa en su mente picaba con más fuerza. ¿Realmente era capaz de continuar eligiendo lo que consideraba correcto en su carrera profesional sin rendirse ante las viejas tentaciones? La vida que construía frente a ella comenzaba a tomar forma, prometiendo desafíos aún más intensos en el horizonte, y el futuro brillaba casi como un desafío inminente. María se alejó del café con el pulso acelerado y un torrente de pensamientos cruzando su mente. Había sentido el peso del pasado presionando sobre sus hombros, pero también una chispa de liberación al afirmar su postura. Sin embargo, la verdadera prueba no se encontraba en una reunión, sino en las decisiones cotidianas que debería tomar para consolidar el cambio. Decidió pasar por la librería que solía visitar con frecuencia, un refugio que había dejado atrás. La idea de releer fragmentos de libros sobre autoayuda y desarrollo personal le parecía ahora un acto de reafirmación. Al entrar, el aroma de papel y tinta la envolvió como una manta cálida, pero a medida que caminaba entre los estantes, las palabras de su socio resonaban en su mente. ¿Realmente crees que dejar todo atrás fue lo correcto? Esa pregunta seguía martillando su conciencia y necesitaba un nuevo enfoque para enfrentarla. Se detuvo frente a una sección dedicada a desarrollar habilidades de liderazgo y aunque su impulso era seguir buscando respuestas en las páginas, una voz interior la instó a ser proactiva. Con determinación,
Apretó su mano en torno a un libro sobre conocimiento emocional, un área que había explorado en sus talleres, pero que aún no había implementado completamente en su vida laboral. Decidió adquirirlo, convencida de que era el próximo paso necesario para definir con claridad su nueva dirección. Mientras caminaba a casa, imágenes de su antiguo entorno laboral bombardearon su mente. El estrés de cumplir con expectativas irreales, el desgaste emocional de un ambiente tóxico, sus sueños ahogados por un objetivo financiero que la había desviado de su esencia. Esa realidad ahora se enfrentaba de nuevo a ella y comenzó a sentir la tentación de cuestionar su decisión de despegarse de todo. Al llegar a casa, comenzó a leer el libro. Las páginas giraron como un viaje a través de sus propias inseguridades. Cada capítulo parecía resonar con sus experiencias recientes. A medida que profundizaba en las enseñanzas sobre la gestión de emociones y el empoderamiento personal, sentía que cada lección se entrelazaba con su viaje. Era un reflejo de lo que había confrontado en el café, y más todavía, se trataba de cómo gestionar su autoconfianza en situaciones difíciles. Con cada línea, una sensación de empoderamiento la invadía. Pensó en cómo el conocimiento emocional podría mejorar no solo su vida personal, sino también cualquier camino profesional que decidiera seguir. Su enfoque no debería ser simplemente evitar su pasado. Debería integrar este nuevo conocimiento con lo que había aprendido, dando paso a una fusión en lugar de una ruptura. Aún así, mientras absorbía cada palabra, la inquietud se coló en su mente. La transformación personal es un proceso que conlleva sacrificios, y la lucha por mantener la autenticidad se tornaría más desafiante conforme avanzaba. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar sin dejar que las viejas formas volvieran a atraparla? Esa pregunta se hizo eco en su mente, desafiándola a buscar su motivación más profunda. Esa noche, al cerrar el libro, una revelación la golpeó. No todos los cambios necesitan ser drásticos ni absolutos. Podía moldear su entorno actual de maneras que reflejaran su evolución sin necesidad de cortar lazos con todo lo que había conocido. La idea de resolver su dilema la iluminó. Podría aprender a aplicar sus habilidades en nuevos contextos, transformando lo que antes le parecía una prisión en una plataforma para crecer. Esa reflexión la empujó a ponerse en movimiento, a planear cómo exponerse a nuevas oportunidades que expandieran su horizonte sin renunciar a los aprendizajes pasados. Activamente buscaría formas de generar valor, donde antes había sentido que solo existía limitación. Pero la verdadera prueba sería presentarse a una red de contactos que habían permanecido comedidos en su entorno. Al día siguiente, mientras se preparaba para su primera reunión de networking, el nerviosismo la invadía. Mientras se ajustaba la blusa, mirándose al espejo, una mezcla de duda y determinación la inundó. ¿Podría balancear sus deseos de avanzar profesionalmente con sus nuevos ideales? ¿Podría enfrentar el miedo al rechazo y al juicio ajeno? La verdad era que esta sería una experiencia completamente nueva, donde su capacidad de adaptación demostraría su valía. Con cada paso que daba hacia la puerta, su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que lo que había dejado atrás no la definiría, pero también comprendía que el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres. La pregunta que se instalaba en su corazón se amplificaba. ¿Sería capaz de sostenerse mientras navega por este nuevo mundo sin rendirse a la tentación del antiguo confort? Y así, al cruzar el umbral, un nuevo eco resonó en su mente, aún más potente que el anterior. El momento de la verdad había llegado. El sol brillaba alto en el cielo mientras María se encontraba de pie frente a la entrada del auditorio, donde se llevaría a cabo el evento de networking. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo nerviosismo. Era el reconocimiento de un cambio profundo en su ser. Había recorrido un camino repleto de introspección y crecimiento, y estaba lista para confrontar el mundo sin el abrigo de su antigua identidad. Mientras entraba, el bullicio de voces llenaba el aire, un recordatorio de que cada conversación podría ser una oportunidad o un riesgo. A cada paso, su mente reavivaba todas las dudas que había enfrentado, pero por primera vez las visualizaba no como enemigos, sino como compañeras de viaje que le habían enseñado lecciones valiosas. Con cada rostro que veía se decía: estoy aquí para compartir, no solo para impresionar. Se acercó a un grupo que discutía sobre innovación en el sector emprendimiento y se presentó como educadora. Había pasado tanto tiempo sintiéndose atrapada en la trampa del éxito superficial que debía permitirse no solo ser escuchada, sino también ser genuina. Mientras interactuaba con otros, recordó la esencia de sus talleres. La vulnerabilidad y la autenticidad son fuerzas poderosas. A medida que la noche avanzaba, María comenzó a compartir historias de su trayectoria. Hablaba sobre sus fracasos y éxitos, sus motivaciones por empoderar a los jóvenes a través del emprendimiento. La conexión que había cultivado en el aula se trasladó de inmediato al entorno, donde cada palabra que pronunciaba generaba resonancia en sus oyentes. Ya no necesitaba la validación de su antiguo socio. En cambio,
Había encontrado su valor en la transformación que lideraba. Mientras hablaba, notó en sus interlocutores un genuino interés por sus ideas. Un hombre mayor, que había sido un influyente empresario durante décadas, le ofreció su tarjeta. «Me encantaría colaborar contigo», dijo, mirándola a los ojos. Esa simple frase se sintió como un primer encuentro con la posibilidad tangible. Un paso hacia el futuro. La distancia entre su mentalidad previa y su nueva misión se acortaba cada vez más con cada intercambio genuino que generaba. Regresó a casa esa noche con una sensación de ligereza, una mezcla de realización y posibilidades. Comprendía que, si bien había enfrentado su pasado en el café y en el evento de networking, el viaje de transformación era un proceso continuo. La resistencia había comenzado a desvanecerse, revelando el empoderamiento que había cultivado en sus nuevos caminos. Pasaron las semanas y María se entregó completamente a la creación de su programa de emprendimiento en la escuela. Las interacciones con sus estudiantes se convirtieron en profundas reflexiones, donde tanto ella como ellos aprendían a desarrollar proyectos prácticos que los empoderaban. Compartidoras de sus sueños y aspiraciones, las aulas se transformaron en invernaderos de creatividad e innovación. Un día se sentó a evaluar su progreso y al mirar hacia atrás podía ver cómo cada paso había sido crucial. Sus estudiantes estaban creciendo, levantándose de caídas y aprendiendo a lidiar con la incertidumbre. Pidió a Daniel, uno de sus alumnos más vulnerables, que compartiera su progreso en una presentación. Se sorprendió al verlo florecer en el escenario, hablando con una elocuencia que había creído imposible al inicio del curso. Mientras observaba su crecimiento, se dio cuenta de que su propia transformación había madurado. No se trataba solo de recuperar su vida, sino de redefinir el significado del éxito. Aprendió que liderar desde la vulnerabilidad y la autenticidad creaba un impacto profundo en los demás. También acepté que el poder no estaba solo en el fracaso, sino en cómo ese traspié se transformaba en impulso. Finalmente, un día recibió un mensaje inesperado. Era de su antiguo socio, pidiendo una reunión. Este viaje no se trataba de huir de lo que había sido, sino de integrar cada parte de su vida, incluso lo que había dejado atrás. María entendía que no podía cerrar esa puerta por completo. Decidió aceptar la invitación, no como un regreso a su viejo yo, sino como un nuevo capítulo, un espacio donde podría reafirmar su crecimiento. Al entrar nuevamente en ese café, se sintió completamente diferente. Su socio la miró con sorpresa y, cuando comenzó a hablar, dejó claras sus intenciones. María respondió con un discurso que no solo defendía su camino, sino que también celebraba su conexión con un futuro que estaba comenzando a construir. Estaba lista para compartir cómo su transformación no solo había cambiado su entorno, sino cómo había afectado a quienes la rodeaban. Cerró la conversación con una afirmación que resonó en su interior. He dejado atrás el temor y he encontrado el poder en la autenticidad. Con tus habilidades y mi visión, podríamos crear un cambio aún más grande. Esa alineación de fortalezas podría transformar el futuro, incluso la antigua relación, y hacerla florecer en un nuevo jardín de posibilidades. Al salir del café, María sintió que había ganado el mayor éxito de todos, una confianza consolidada en su identidad y un camino definido. Entendió que cada capítulo de su vida, ya fuera deslumbrante o sombrío, formaba parte de su historia de superación. Había encontrado un espacio donde todos sus logros, fracasos y aprendizajes coexistían en armonía. María se dio cuenta de que, al final, la verdadera riqueza reside en el crecimiento personal y en inspirar a otros a hacer lo mismo. Así, la transformación de María se convirtió en testimonio de cómo la autenticidad es la clave para redefinir el éxito. Ahora, es tu momento de tomar acción. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo estos relatos. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final que no solo cierra un capítulo, sino que abre un nuevo horizonte de posibilidades. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. No esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar nuestra comunidad a través de estas acciones. Es el momento de actuar.